Muy buenas noches, estamos en El Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la Televisión Canaria. Gracias por estar con nosotros un martes más. Hoy hablamos, hemos conocido los datos del paro, siguen siendo malos para este país, para todos. Un dato que quizá para Canarias el único alivio, el único aliciente que digamos es que es la segunda comunidad que menos sube y es la comunidad que sube 3 veces menos que la meta estatal. Pero al final mucha gente se va al paro en este mes de diciembre, mes navideño, en que uno piensa cómo quedan tantísimas familias. Hoy tendremos los dos presidentes de las patronales canarias. Nos acompañan en este envite, digamos, especial, después de haber tenido a los sindicatos, recuerden. Nos acompaña Sebastián Grisaleña, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas. Muy buenas noches, Sebastián. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Nada, encantado. Y también nos acompaña José Carlos Francisco, que es el presidente de la COE Tenerife. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Emilia González, un beso muy fuerte para que se recupere pronto, una ligera indisposición. Y hoy nos acompaña Patricia Santana. Patricia, muy buenas noches, compañera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carmelo. Buenas noches a todos. Pues bueno, vamos ya sin más a presentar los temas que vamos a desarrollar en el envite de hoy. La recesión en España se va a agravar el próximo año y habrá más de 6 millones de parados hasta 2014, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Hoy hemos sabido además que el desempleo sigue creciendo en nuestro país. Todavía parece no verse la luz al final del túnel. La pregunta que nos planteamos es: ¿cuándo saldremos de la crisis? Bueno, pues muchísimos recortes y ajustes, también muchas voces que dicen que esta no es la solución. Recortes que tocan a los empleados públicos. El presidente de la patronal de Tenerife, que precisamente nos acompaña hoy en el plató, dijo que sobran empleados públicos. Esta semana ha sido también portada de todos los medios de comunicación el ex líder de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, es presidente también, como saben, de Viajes Marsán, imputado por evadir 50 millones de euros a paraísos fiscales. ¿Cómo afecta esta imputación a la COE? Bueno, pues sin más vamos a presentarles a los 4 periodistas que nos acompañan en la noche de hoy. Jorge Espinel, muy buenas noches, subdirector del Día, del periódico El Día. Buenas noches, Patricia. Bueno, buenas noches también por el periódico Diario de Avisos a Leopoldo Fernández, cabeza de ¿Qué vaca. tal? Buenas noches a todos. Bienvenido Manuel Mederos, director adjunto del periódico Canarias 7. Buenas noches. Y finalmente a Enrique Betancourt, que es subdirector del periódico El Espejo de Canarias, el programa El Espejo de Canarias. Muy buenas noches, encantado de estar por aquí. Bueno, pues Carmelo, yo creo que ya podemos repartir cartas, ¿no? Repartir las cartas. Como hacemos siempre al principio del programa, vamos a repartir las cartas para que nuestros invitados elijan. Estamos en El Envite, un juego muy popular en nuestra tierra. Elijan quién hace la primera pregunta. Así que 4 cartas para Sebastián Grisaleña. Muchas gracias. 4. Y también lo mismo para el presidente de la COE de Tenerife. Confío en que sean 4 y 4, ¿no? Sí. Pues tienen ustedes tiempo, unos segundos para mirar ahí qué cartas eligen. A ver quién es el primero que pregunta. Primero Grisaleña. Y recuerdo, como saben, que en fin, tenemos un tiempo muy ajustado. Es un día en el que se hablará de muchas cosas muy densas. Los presupuestos de Canarias también están ya en el Parlamento, en el momento del debate de la totalidad. Y están los datos del paro que hoy nos han vuelto a poner a todos ante la cruda realidad, ese rostro de la gente que lo pasa muy mal, que pierde el trabajo. Sebastián Grisaleña, ¿por dónde va usted a comenzar? ¿Quién elige? Yo tengo una buena jugada, ¿eh? Vamos a comenzar por Bastos. Por Bastos. ¿Quién tiene Bastos? Pues Enrique, primera pregunta. Me toca. Bueno, sobre los datos del paro de hoy, un tema específico, no solo la cifra, el crecimiento y demás, sino hay 124.000 canarios que no reciben ningún tipo de prestación. ¿Qué se puede hacer? Sobre todo cuando paralelamente se recorta en los servicios públicos que podían dar equidad a esos canarios que no tienen prestación: educación, sanidad, dependencia, etc. La verdad es que es una tesitura muy difícil y muy compleja. La situación de crisis genérica que existe está ahí, es una realidad. Y ahí yo diría que son los estados los que tienen que, de alguna manera, hacer frente a una situación de pobreza, de personas en el paro que no tienen... ¿Es de recibo que la gente tenga que vivir sin nada? No es de recibo porque no se han hecho los deberes a lo mejor en el tiempo justo, y la verdad es que es para nosotros como empresarios
que somos los que creamos puestos de trabajo, pero que la situación tal y como está, al no tener las empresas crédito, han cerrado el último año en Canarias 1.673 empresas oficialmente, pueden ser muchas más. Por lo tanto, más de 12.000 empresas en Canarias han cerrado en estos 4 o 5 años de crisis que llevamos, y por tanto la situación del empresario realmente, créanos que es preocupante. No tenemos cartas donde jugar porque la situación del consumo no existe prácticamente, se ha venido abajo, y por tanto a partir de ahí son los estados los que tienen la obligación social de que no haya nadie sin una vivienda y que puedan llevar algo de comida a su casa, a sus hijos, y ahí estamos nosotros para intentar colaborar, ayudar, pero es muy difícil desde el sector empresarial. Por tanto, es los estados, las comunidades autónomas, vía Estado y la propia Unión Europea, el que tiene que poner un remedio a una situación que se nos ha ido a todos de la mano. Vamos a intentar resumir preguntas y respuestas, como siempre. Yo soy un pesado en esto, pero para que haya oportunidad de que todos hablen. José Francisco también está con sus cartas. Espadas. ¿Quién tiene espadas? La pregunta de Manolo Mederos. El buen comportamiento, parece que Canarias es la 4ª comunidad en buen comportamiento en esta cascada hacia el mal del paro. Hay un dato también, el único dato positivo que aparece en las estadísticas de hoy, que hay 375 canarios que desaparecen de las listas de desempleo en el sector de la construcción. Qué paradoja, ¿no? Sí. ¿Hay algún indicativo positivo en estos datos? Bueno, quizás que el deterioro de Canarias empezó antes y fue más fuerte, y probablemente también la recuperación o la desaceleración, que es en la que estamos decreciendo, pero en una pendiente menor, y probablemente en Canarias esa pendiente es aún un poquito menor que en el Estado, y los datos del paro así lo están indicando. También hay factores estacionales. Este trimestre es probablemente mejor para nosotros que en la península, pero sinceramente los datos de la construcción, por ejemplo, no hay que esperar demasiado del sector de construcción durante este año y el próximo, ¿no? Y por tanto yo creo que el sector de la construcción, que ya ha destruido desgraciadamente gran parte de sus trabajadores, no esperemos que vaya a recuperar demasiado en los próximos. De hecho, la construcción de viviendas ridículas, las viviendas que han empezado durante este año es prácticamente nada, y la obra pública tampoco va a ir bien, pues ya sabemos que los presupuestos de la comunidad autónoma y del Estado rebajan las inversiones en Canarias, por lo tanto tampoco la obra pública va a tirar. Por lo tanto, el sector de construcción no es precisamente en el que mayores esperanzas tenemos para el próximo año. Sí, en algunos sectores de servicios, de logística y en el sector turístico. Luego les preguntaremos, porque quizás los espectadores que nos están siguiendo preguntarán qué posibilidades de conseguir trabajo hay, con lo cual cualquier idea que se plantee, por tanto, por parte de los invitados como de los periodistas, siempre será bien acogida. No es fácil tener a los dos presidentes de las dos patronales de Canarias. Hoy los tenemos. Hace 2 semanas teníamos a los máximos dirigentes de los sindicatos, con lo cual hoy es una parte importante que completa toda la información sobre la situación de Canarias. Patricia, entramos con el tema gordo, el tema del año que viene, el año que termina, en este mes de diciembre, los funcionarios y los presupuestos. Sí, bueno, vamos a avanzar ese bloque con los temas que ya decías. El último informe de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no augura ni mucho menos una mejoría en la situación económica. El informe revela que la recesión en España se va a agravar el próximo año y que habrá más de 6 millones de parados hasta 2014. Precisamente hoy, lo decíamos antes, se han conocido los datos del paro y ya son casi 5 millones los parados en España. El desempleo sube 3 veces más en España que en Canarias, sin embargo, donde aumenta en 1.200 personas. Las perspectivas tampoco son mejores en lo que se refiere al cumplimiento del déficit. España podría cerrar el año con un 8% de déficit, una cifra que está muy por encima del 6,3% fijado por Bruselas y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se había comprometido a cumplir. Y los recortes laborales del Partido Popular han provocado el enfado de muchos sectores en nuestro país. En menos de un año, el actual gobierno de España ha tenido que enfrentarse a 2 huelgas generales y a un sinfín de manifestaciones. Uno de los colectivos que más ha salido a la calle es el de los funcionarios. Se les ha reducido el salario, no tienen paga extra de Navidad y ahora temen, por supuesto, también los despidos de los 62.000
empleados públicos que hay en Canarias, 3.000 se van a ver afectados por las medidas de ajuste. Todas las miradas se dirigen al personal laboral y a los interinos. Mientras el Ejecutivo y Canario y los sindicatos tratan de garantizar esos empleos, el presidente de la patronal tinerfeña, José Carlos Francisco, que nos acompaña hoy, dice que sobran 5.000 empleos públicos. Bueno, pues los presupuestos también están ya en fase de tramitación parlamentaria, es otro asunto. Cada consejero ha presentado ya sus gastos e ingresos para el año 2013. Coalición Canaria y el Partido Socialista aseguran que son los únicos posibles por el maltrato del gobierno de Rajoy a Canarias. Para esos grupos es inaceptable un recorte de 400 millones de euros y una inversión de 300 euros por habitante menor a la media del Estado. Si a todo esto se le suma además la obligación de cumplir con el déficit, el ajuste global, el recorte supera los 800 millones de euros. 800 millones que no se van a poder gastar en las islas. Para el gobierno canario resulta dramático que Madrid aplique la tijera en partidas como la del Plan Integral de Empleo o la del convenio de carreteras, donde se ha producido un recorte pues muy importante. De los que más, en efecto, Patricia. Jorge. Sí, antes hablaba el señor Isaleña de que estamos en una situación a la que hemos llegado porque los deberes no se habían hecho a tiempo. Si usted tuviera la oportunidad de meterse en un túnel del tiempo y volver atrás, ¿qué cambiaría de la política económica, en concreto el Gobierno de Canarias, para no haber desembocado en la situación en la que estamos viviendo ahora? Bueno, el Gobierno de Canarias ha encontrado algo posterior. No olvidemos que es el Estado el que tiene que tomar las decisiones. Ya con el gobierno de Zapatero no vio la crisis y a lo mejor no es que estuviésemos mucho mejor en este momento, pero seguramente estaríamos mejor si se hubiese tomado las medidas que había que tomar en el momento justo del inicio de la crisis. Otros países la tomaron y de alguna manera la han ido capeando. España la crisis la tomó la víspera del mandato, acabar el mandato Zapatero, y por tanto ya fue muy tarde. Nos hemos metido en un embolado que realmente a la larga nos ha afectado luego al resto de las comunidades autónomas. Canarias es una comunidad débil, lejana, distante, dispersa, por tanto con unos costes añadidos, y de alguna manera cualquier resfriado por ahí afuera a nosotros nos hace un efecto más importante. El trabajo que tenemos que hacer, pues desde Canarias exigir que se cumpla el REF canario. Pongamos un ejemplo, que no se cumpla en los temas fiscales de Navarra o del País Vasco. Yo no sé lo que podía pasar, pero es que Canarias, el Estado no está cumpliendo el REF, las obligaciones que tiene con el REF, que es nuestro tema fiscal. El REF no se ha cumplido nunca. O sea, si no se ha cumplido en la época de vacas gordas, ahora en la época de vacas flacas va a estar más complicado. ¿Se han aprovechado bien las oportunidades que ha tenido Canarias a lo largo de estos años? Cambiamos de interlocutor y luego se va intercambiando, José Carlos Francisco. Sí. Bueno, el REF efectivamente, el REF existe desde el año 72, ha ido cambiando, el que tenemos el actual es del año 94 y se tiene que modificar ahora para el año 2014-2020 y efectivamente el REF se ha incumplido muchas veces, en particular en la inversión media del Estado en Canarias, que no debe ser inferior a la media del Estado. Claro, ¿qué ocurre? Que en épocas de vacas gordas ese incumplimiento parecía soportable, porque la economía más o menos marchaba bien, y en este momento pues ese incumplimiento es especialmente palpable, ¿no? Si a eso se le une además lo que decíamos antes, me parece, que tenemos una financiación autonómica per cápita de 300 euros menos que la media estatal, pues en fin, esto es lo que hace que ahora quizás estemos demandando que se cumpla el REF de una manera mucho más profunda que en la época en los años buenos. Leopoldo. A mí me interesa más el tema social. Si antes hablábamos de la prioridad del empleo, yo creo que hay una prioridad por encima del empleo. Hoy en Canarias hay 124.000 personas, decía Enrique, sin prestación de ningún tipo, y según los datos de las ONG, más de 100.000 que diariamente acuden a recibir comida. Es decir, hay gente que está pasando hambre. Las ONG resuelven algunos problemas, el gobierno de Canarias ayuda donde puede, igual los ayuntamientos y los cabildos.
pero yo creo que no hay ninguna solución imaginativa para esta gente. ¿Ustedes no creen que en los presupuestos canarios debería haber una partida, algo que diga plan contra la pobreza? O sea, tenemos que dar de comer a la gente que se está muriendo de hambre o pasando necesidades absolutas. A mí esto me parece que no es demagogia, que es de una prioridad total, que no es un programa ni de derechas ni de izquierdas, sino de solidaridad colectiva y de necesidad colectiva. Es una emergencia social, y si no queremos que haya una revuelta o que se produzcan situaciones indeseadas, hay que demostrar que estamos aquí para ayudar a esta gente. Ustedes como empresarios sugerirían algo, le dirían algo al gobierno, serían capaces de aportar algo a esta solución que entiendo global. Grisaleña primero. Sí, yo diría que el gobierno de Canarias tiene unos presupuestos, y lo hemos visto, súper ajustados, sobre todo para el próximo 2013, lo estamos viendo todo, donde la prioridad es sanidad, educación y precisamente temas sociales. Yo diría que tenemos que involucrarnos todos, de alguna manera, porque las personas no es que estén en la situación que están por capricho, sino porque le ha venido, y por tanto ahí tenemos todos que involucrarnos de alguna manera y no poder permitir que estas personas pasen las dificultades que están pasando. Los empresarios que tienen lo que hay que tener podrían donar como... Hombre, yo sé de grandes empresas que están dando alimentos y ayudando. Yo sé que muchas empresas están aportando, ayudando, además aportando cantidades importantes, y yo a título ya de información les puedo decir que la propia Confederación de Empresarios se involucra también en el acto de Navidad. Vamos a hacerlo en los invitados que tenemos, que pueden ser 300, 350 invitados, una aportación voluntaria para recaudar una parte para Irichen y otra parte para la obra social. Irichen, que es la lucha contra la droga, que es magnífica, Premio Canarias y una de las grandes labores. Y otra para la obra social del hermano Jesús. José Carlos Francisco, pero la ley no ayuda para esas donaciones importantes. Cuando decimos, Amancio Ortega da 20 millones a Cáritas, pero es que secundar eso, ¿facilita eso la ley española o esto hay que hacer algo? Para que grandes empresarios den dinero para la gente, como decía Leopoldo, muy necesitada. Sí, pero yo creo que la demagogia es fácil de hacer. Y es lo que creo que estamos haciendo aquí, ahora. Es decir, el sistema, la resolución del problema de la pobreza, como decía antes Grisaleña, es una competencia de los estados o de los gobiernos, de las administraciones públicas. No se le puede pedir a los empresarios, que además de crear empleo, de pagar un 35% del coste salarial a la seguridad social para mantener la seguridad social y de pagar cuando ganan el impuesto a sociedades, además sean los que deben resolver el problema de las 120.000 personas o 100.000, 90 o 200.000 que hay en Canarias. Yo he dicho, si sugerirían ustedes alguna medida... Yo le sugiero muy fácil. 120.000 personas por 5 euros diarios son 60 millones de euros al año. El presupuesto, o 70 millones. El presupuesto de la comunidad autónoma son 6.100 millones, que salen en gran parte de los impuestos que pagamos todos, empresarios y ciudadanos. Pues esos 6.000 y pico millones se dedican 70, 80 o 100 menos a una cosa y más a eso. O sea, la respuesta no está en nosotros. Es una idea. La respuesta está en las administraciones. Enrique. Sí, la respuesta es más complicada que eso, me da la impresión, ¿no? Bueno, puestas a pedir cosas. Yo he escuchado a los millonarios norteamericanos pidiendo que le suban los impuestos. Señor Buffett, Warren Buffett, sí. En España, el otro día estaba viendo un programa de televisión, las cargas que suponen que carga el trabajador, las clases medias, son muy elevadas. No solo los empresarios, y hay grandes fortunas que se lavan la cara, perdona, Carmelo, lo de los 20 millones de Sara, después de explotar en países del tercer mundo, 20 millones. A trabajadores pagándole 100 euros. Yo también, mi conciencia... Yo no quiero caridad. Yo creo que la gente no está esperando caridad. Está esperando justicia. Está esperando empleo. No que le sirvan la sopa boba una vez al día o que siente un pobre a su mesa en Navidad, como escuchábamos en el franquismo. Tiene que haber justicia y creación de empleo. Y eso, desde luego, en mi opinión, con las medidas que se están adoptando, en absoluto, cada vez hay más parados. 500.000 desde que está este gobierno, 6 millones de parados seguro en la EPA próxima. Grisaleña. En Canarias, los empresarios canarios, en su mayoría, más del 95%, son pequeñas, medianas empresas o autónomos. Por tanto, tiene una economía muy relativa, por no decir muy baja. Pagan los impuestos, pagan sus obligaciones. Nos quejamos constantemente de que las corporaciones locales, sea gobierno, sea ayuntamientos o el propio Estado, pues realmente los tipos impositivos que estamos pagando, el IBI, el
impuesto a actividades económicas, ahora aparece un nuevo impuesto al propio gobierno de Canarias de una tasa para cuidar el medio ambiente, triplicándola porque ya existe la basura, ya existe el punto verde y ahora pues una nueva tasa para el retorno de los envases que tengan que existir. Por tanto, yo diría que el empresario está, de alguna manera, pagando más impuestos de lo que económicamente en este momento la economía nos permite. Mederos. Bueno, también hay impuestos que pagan muy poco, sectores en los que se pagan muy poco, pero bueno, yo no quería entrar en eso. A mí sí me interesa saber de los empresarios qué opinan realmente de unos presupuestos de la comunidad autónoma que reduce un 26%, 420 millones la inversión, que es realmente el criterio que tenían las patronales, es decir, lo que le exigían al gobierno era la inversión pública, que es lo que va a generar empleo, va a generar actividad económica. En cambio, estos presupuestos de la comunidad autónoma, pues hay un recorte muy importante, y no me conteste que por culpa de Madrid, díganme algo más. Francisco primero. Bueno, el recorte, ya no miremos en la perspectiva solo 2012-2013, que a lo mejor es demasiado corta. Cojamos la perspectiva 2007-2013, que son los años de la crisis. El presupuesto de la comunidad autónoma ha disminuido en ingresos en 1.100 millones. Bueno, se han deteriorado y ahora tenemos 1.100 millones menos de ingresos, el gobierno autónomo, que hace 5 años. La inversión ha bajado de 1.400, los gastos de capital, a 600. O sea, la inversión es la que ha sufrido un recorte importante. Los gastos de personal prácticamente son los mismos. Nosotros lo que hemos dicho en muchas ocasiones es que somos conscientes que la inversión tenía que haber bajado. Con una disminución de ingresos de 1.000 millones, pues también la inversión tiene que bajar. Pero no tiene que ser la gran sacrificada. Y lo ha sido. Y creo que esto para el empleo a largo plazo y para el bienestar a largo plazo es malo. Y ahí está la gran discusión. Cuando nosotros decimos que es preferible 5.000 personas fuera y ese dinero dedicarlo a más inversión que crea empleos privados y tal, esta es la gran discusión. Es ideológica, es incluso, en fin, ideológica desde un punto de vista económico y sobre todo político. Nuestra opinión es que la inversión debería ser mayor. Porque al final estos presupuestos de la comunidad autónoma se parecen mucho a los de Rajoy, que también recorta la inversión. Que responda Grisaleño. Sí, yo no voy a comparar a Madrid, pero lo sé que están ahí. Hay un acuerdo entre el Gobierno de Madrid y Canarias, presupuesto de obra pública 207 millones hasta el 2017, y realmente ha habido un recorte brutal el año pasado y más este año. Pero lo que ha hecho el Gobierno de Canarias es, de alguna manera, su presupuesto es tan ridículo, entre comillas, tan pequeñito, que lo que ha hecho es que entre lo que se paga al personal de la comunidad autónoma, las obligaciones de sueldo, a la seguridad social, a educación y asistencia social o servicios sociales, realmente nos queda un presupuesto tan ridículo. Y yo tengo la certeza absoluta de que si tuviésemos ese presupuesto, como decía antes José Carlos, de la media de ciudadano español, la media canaria sería igual que la media del ciudadano de la España peninsular, tendríamos algo más de 885 millones de euros, que eso nos podría venir francamente del cielo. Le quiero preguntar a José Carlos Francisco, que fue, recuerden, consejero de Economía y Hacienda de un gobierno autónomo, por tanto supo y tuvo que elaborar presupuestos. ¿Qué margen de maniobra hay en la situación actual y si las malas relaciones de los dos gobiernos nos perjudican? No, el margen que... Hombre, las relaciones de los dos gobiernos nos benefician cuando son buenas y nos perjudican cuando son malas. Esto es evidente y quizás ahora que son regulares, pues no nos viene demasiado bien. El margen de maniobra en esta situación es complicado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un poco de demagogia también, yéndome al tema de antes que preguntabais, ¿no? La pobreza. La pobreza. Dijimos que puede ser 70, 80 millones. Bueno, lo que ha aumentado el presupuesto del capítulo 1 de personal al servicio de la comunidad autónoma entre el 2007 y el próximo año son 150 millones más. Vamos a dedicar el próximo año 154 millones de euros más a personal que en el año 2007. Bueno, podemos hacer demagogia. De esos 155 de aumento, cojamos 70 y resolvemos los 120.000 que decíamos antes. O sea, la solución... ¿Se puede hacer eso?
si hay voluntad política de hacerlo. Sí, Jorge. Sí, los sindicatos presentaban ayer a los diferentes grupos parlamentarios una serie de propuestas para mejorar el presupuesto, sobre todo... Digamos, esta mañana en el Parlamento ya, el debate de la totalidad. Sobre todo se puede sintetizar en saltarse el objetivo del déficit. ¿Ustedes creen que con los datos conocidos hoy del paro justifican más esa posición por parte de los sindicatos? ¿Es más defendible o consideran que lo del objetivo del déficit es insalvable? Bueno, los presupuestos de la comunidad autónoma son los que son y por tanto a mí me gustaría, si alguien tiene una bolita y lo mejorásemos de alguna manera o fuese mejor distribuido, sería fantástico, pero yo lo veo muy difícil. Yo diría que los sindicatos muchas veces con sus actuaciones a lo mejor no están en la época que estamos viviendo. La época que estamos viviendo es otra, es muy diferente a lo mejor de hace 50 años atrás y por tanto nosotros nos hemos adaptado como empresarios, nos hemos adaptado a los tiempos que nos estamos viviendo, en todos los aspectos, en lo bueno y en lo malo. Por tanto, los sindicatos, yo lo que les pediría que también se adapte a la época que estamos viviendo, donde el paro es galopante, las economías de las empresas es cero, la que no se cierra tiene un ERE, la que no tiene una ley concursal, y por tanto, la situación en la que, ojalá, que apareciese esa bola mágica para resolverlo, pero yo lo dudo mucho. Leopoldo. Yo en línea con lo que decía José Carlos Francisco de la falta de voluntad política, apunto dos cosas. La primera, señor Grisaleña, usted dijo el 30 de abril que íbamos directos al precipicio, estoy leyendo textualmente. No se está cometiendo ninguna de las reformas estructurales necesarias y se sigue anteponiendo el mantenimiento de una administración sobredimensionada por encima de las imprescindibles reformas. Y José Carlos Francisco, que sugirió que se prescindiera de unos 5.000 empleados públicos para ajustarse a la reducción de las aportaciones del Estado, pues en la misma línea luego denunciaba que no se había hecho nada serio sobre la reducción del tamaño de la administración. A mayor abundamiento, el 12 de abril, ustedes dos estaban presentes en el Consejo Asesor del Presidente, donde se acordó aprobar un pacto por la economía, el empleo y la cohesión social. De abril a ahora no se ha hecho, que yo sepa, absolutamente nada, y se dijo que era algo imprescindible para afrontar el peor año de la crisis. Leo textualmente declaraciones de ustedes. Y pidió al presidente que se trabajara conjuntamente con los sindicatos, con las instituciones y con los partidos políticos para llegar a ese gran acuerdo que viene exigido, Paulino Rivero Dixit, por la situación económica y social que vivimos. ¿Qué pasa? Nos mantenemos en la pregunta. ¿Dónde están ustedes? ¿Por qué no reclaman que se firme esto? En la parte que les toca, claro. El mensaje que seguimos mandando es exactamente el mismo. Pero ¿qué está pasando aquí? Estos son bla, bla, bla y luego glu, glu, glu. Y el acuerdo es con sindicatos también. Por eso es que todo estaba, el Consejo Asesor lo forman ustedes y los sindicatos. Nosotros nos prestamos de alguna manera a que todo lo que sea positivo en beneficio de nuestra economía, los empresarios no podemos, incluso la responsabilidad que tienen también los sindicatos, igual que la nuestra, no podemos decir o mirar para otro sitio. Hay un acuerdo, lo firmamos. También el tema político, los políticos son los que tienen que tomar... No, yo estoy de acuerdo, por eso digo, voluntad política, claro, nula, sí, pero... nula. O sea, bla, bla, bla. Le quiero preguntar a José Carlos Francisco, y puede recoger la pregunta que le hace magníficamente Leopoldo. Usted ha planteado un debate que es que hay que reducir en 5.000 puestos de trabajo el empleo público. ¿Puede eso defenderlo ante las cámaras de la televisión? Sí, yo lo puedo defender, claro que sí. Y lo voy a defender, si les parece bien, con una conversación que tuve con un alcalde después de decir eso, que además es un alcalde, en fin, que tengo buena relación con él, lo conozco hace mucho tiempo, y me dijo, oye, José Carlos, la verdad es que te has devanado los sesos, para decir lo de los 5.000. Y digo, bueno, no mucho, pero ¿y qué pasa? ¿Que para ti cuántos son? Dice, coño, ¿tú no ves que eso es una tontería, que lo que haces es deprimir el consumo todavía más? Y dije, no, es que el que estás equivocado eres tú. Digo, mira, yo acabo de pasar antes por un municipio vecino al tuyo. El coche no se te rompe de milagro por las calles, un municipio turístico, lleno de baches. Digo, habían cientos de bolsas de basura en la calle a las 12 de la mañana en un municipio turístico. Nosotros lo que decimos es que ese ayuntamiento le sobra personal que trabaja para el ayuntamiento, porque hay actividades que ahora no se hacen, funciones que antes se hacían y que ahora no. Por ejemplo, ¿quién da licencias urbanísticas si no las da nadie? ¿Quién hace expedientes urbanísticos? Hay gente que sobra en el ayuntamiento. Con ese dinero que se ahorran, yo no te pido que te lo ahorres, yo lo que te pido es que lo dediques a una empresa
para que ponga la calle bien, que la asfalte y la calle esté decente y correcta, y eso creará empleo, y que otra parte del dinero lo dedique a pagar a la empresa que recoge la basura para que le pague a sus trabajadores y no estén en huelga y no haya basura en las calles. Esta es la posición que yo sostengo, porque creo honestamente que las administraciones públicas tienen que adelgazarse para adaptarse a la nueva situación, que es un adelgazamiento no sustancial, porque es increíble que, por ejemplo, en este programa, en lo que hemos visto de texto, solo se habla de funcionarios públicos, solo se habla de los 63.000, solo se habla de los 5.000 que yo dije, y nadie habla de los 140.000 que se han perdido en el sector privado o de los 600.000 que trabajan en el sector privado. Creo que yo estoy convencido de lo que digo, y sé que no gusta lo que digo, y me dicen cosas desagradables por la calle, pero estoy en la obligación de decirlo porque creo que es la manera de que salgamos antes de esta crisis. Y tengo que decir que yo soy mucho más optimista de lo que se ha dicho aquí. Yo creo que de la crisis vamos a salir, empezaremos a salir en la segunda parte del próximo año, y que en el 2014 estaremos creciendo. Creo que ya hemos pasado el vía crucis y ya nos queda poco, y lo poco que queda le queda a la administración. En el día del paro, enseguida, Manolo, porque además seguiremos y hablando de estos temas, en un siguiente bloque en el que, aprovechando que ustedes y los invitados hablaban de paro, hoy es el día del paro, de los datos del paro, Patria, hay que hablar del paro que se prevé, de los despidos que hay en la banca. El día 12 vendrá por fin el rescate bancario, aprobado por el Eurogrupo, dinero para la banca. Todo el mundo dice, en la línea de lo que dice José Carlos Francisco, que ese es el momento en el que empieza la cuenta atrás de la crisis y a recuperarse. Ojalá. Patricia. Pues sí, en la línea de lo que ha dicho nuestro invitado, el señor Francisco, continúan los ajustes y también ajustes de personal en la banca, en las entidades bancarias. Las últimas en anunciar recortes de personal son Bankia y Nova Galicia, con lo que el total de personas que quedan sin empleo en este sector rodaría aproximadamente las 40.000. Bankia se ha reunido con los sindicatos para comunicarles que los despidos se van a llevar a cabo sin alejarse mucho de los límites impuestos por la última reforma laboral, es decir, que no pagarán los 45 días ni van a dar los pluses, tal y como ya hicieron en su último ajuste de personal. Malas noticias para el personal y malas noticias también para la entidad, cuyas acciones en bolsa se han desplomado un 20%. Y a medida que se van conociendo en profundidad los requisitos impuestos por el gobierno estatal para frenar los desahucios, se constata que muy pocas familias van a poder cumplir todas esas condiciones que se establecen. La dureza de esas condiciones sitúa en 100.000 las personas que podrían salvar la situación frente a las 600.000 iniciales. Cada vez son más los movimientos antidesahucio que se extienden por España y que reclaman que se presiona a los bancos que se nieguen a negociar, siguiendo pues el ejemplo del alcalde de Santa Cruz de Tenerife con las hipotecas. Y el expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, pasará a disposición judicial mañana mismo, mañana miércoles. Quien fuera presidente del grupo Marsans ha sido detenido en el marco de la operación Crucero. A él y a los otros 8 detenidos se les podrían imputar delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible. El juez investiga el supuesto vacío patrimonial del grupo Marsans para evitar los pagos a los proveedores. Un dinero que podría haberse enviado a paraísos fiscales. En la operación la Policía Nacional ya ha registrado pues desde domicilios a sedes sociales. También podría afectar a Canarias. ¿Le hace daño a ustedes, señor Grisaleña, el caso del señor Díaz Ferrán? Bueno, el mensaje tal y como aparece en los medios sí, porque nombra que era expresidente de la COE. Yo le conocí personalmente, tengo una amistad con él, me parece una persona seria, trabajadora. Lo que pasa es que está sufriendo una situación que alguien le hizo llegar a esta situación. Todo depende de una situación. Él era propietario de la Aerolíneas Argentina, el gobierno argentino le expropió, quedó en pagar los 400 millones de dólares, que era el valor que a través de una auditoría que había acordado el gobierno de España con el gobierno de Argentina, y al final el gobierno de Argentina recibió dinero del gobierno español para sumar hasta los 400 millones de dólares y nunca le llegó a Gerardo. Y Gerardo a partir de ese momento fue un vía crucis donde sus propias compañías, Air Madrid y Spanair, primero, Marsans, etcétera, etcétera, fue un declive constante que en los 3 últimos años le ha pasado una factura impresionante. Manuel Mederos tiene la palabra.
A mí me gustaría retomar algunas cosas de las que quedaron anteriormente, pero de todas formas respecto a Gerardo Díaz Ferrán, es verdad que la situación económica se deterioró, la de él y la de sus empresas, algo de responsabilidad me imagino que tiene, pero después hay actos personales por los que en este momento está en la cárcel, es decir, él, un testaferro, Ángel Cobo, compró su empresa por 600.000 euros, es el mismo testaferro que compró también Nueva Rumasa y le ayudó a colocar 50 millones de euros en paraísos fiscales, es decir, que son actividades personales que no tienen nada que ver con su negocio. Es decir, que... No, pero yo no es que esté defendiendo a Gerardo en esta situación, estoy diciendo que la situación actual de Gerardo, que está haciendo las cosas mal, se ha desviado de una, digamos, de una conducta, de una ética recta, se ha desviado, pero que está motivado a una situación anterior donde el gobierno de España de alguna manera no lo supo defender y llegó a un caos como el que ha llegado. Por tanto, yo en este momento no lo estoy defendiendo porque se ha equivocado de estrategia. ¿Y vas a retomar un tema? Iba a retomar un tema porque José Carlos Francisco no solo ha propuesto una reducción de 6.000 empleados en la administración pública, o 5.000, sino que también en una conferencia que dio en el Parlamento pues hace algún tiempo y en el último libro que usted publicó, La crisis de nuestra vida, habla de que en Canarias hay que eliminar pues unos 60 ayuntamientos. No, menos. Yo dije quedarnos en 40 y pico, pero tampoco era, pero no era una cuestión matemática ni nada, sino era no solo en Canarias, porque eso no lo quiere oír nadie tampoco, ¿no? No, nadie. Bueno, de hecho, en la reunión de Rajoy con el presidente de la FEM, en las últimas horas, ha convencido al presidente de que eso lo dejen de momento parado y van a revisar. Eso va a un tema, no, efectivamente, yo eso lo planteé hace unos años, fue tan mal acogido que en el libro que se editó de esas conferencias yo no aparezco, ni mi conferencia aparece. Pero además es un tema que en Madrid, cuando lo hemos hablado, porque también en España hay 8.000 y pico ayuntamientos, es decir, que esto, el minifundismo municipal es tremendo en nuestro país, pues tampoco se quiere oír hablar. Y además no se quiere oír hablar por ningún partido, ni por un lado ni por otro. Y harán medidas, la nueva ley que está en marcha pues tiene medidas, pero las medidas no van por la reducción de ayuntamientos, no van por ahí. ¿Por qué hay tanto rechazo? ¿Por qué hay tanto rechazo? No sé si hay mucho interés creado, en fin, culturalmente el municipio es algo importante. Y no es popular tampoco. No es popular. O los políticos no quieren soltar esa parte de poder. La pérdida de poder. Enrique. Sí, bueno, minifundismo Francia tiene 30.000 ayuntamientos, o sea que ahí sí que hay ayuntamientos, 4 veces España. Yo discrepo evidentemente sobre el tema de lo público. Yo soy un defensor absoluto de lo público porque creo que genera equidad y es más importante todavía en momentos como el actual. Yo cuando se habla de reducciones me pregunto, ¿cuántos médicos menos? Lo digo porque mi madre pidió el otro día una prueba diagnóstica, una ecografía. Ninguno. Pues se han reducido los médicos. Ninguno. Hombre, se han reducido y por eso la prueba se la van a hacer dentro de 18 meses. Ojalá esté viva. No, lo hemos dicho. Ojalá. Reducciones precisamente. Sí, pero es que se han hecho. Personal al servicio de la sí, pero el problema es que se ha reducido personal en sanidad y se ha reducido personal en educación. En educación, aquí y en otras comunidades, para poner el caso más extremo, los niños sordos están en clase como libres oyentes, porque ya no hay gente para lenguaje de signos. Entonces, eso, los tienes ahí hasta que se aburran. ¿Tú me permites una cosa? No puede ser. No, sí puede. Lo que no puede ser es que pensemos que lo importante es el dinero, que midamos si estamos defendiendo la educación porque le dedicamos más o menos dinero. Ese no es el tema, hay que medir los resultados. Nadie habla de los resultados. ¿Por qué no decimos aquí sobre esta mesa? ¿Por qué vosotros no decís que el sistema educativo canario es muy malo? Que el informe de PISA da unos resultados horrorosos. ¿Me lo dice o me lo...? No, te lo digo. Hombre, he publicado sobre PISA unas cuantas cosas y no es verdad lo que está usted diciendo. No es verdad. Es bueno el sistema. No es bueno. Es equiparable la diferencia entre el sistema educativo canario. Las universidades canarias son buenas, están en la media. Déjeme terminar. Los resultados que da PISA, no está hablando usted de universidades, PISA no habla de universidades, habla pero no, ya lo sé que no. Son equiparables en escasa distancia con el resto del Estado. Es más, España es equiparable, como decía alguien el otro día, si PISA fuera una persona de 1,80, los resultados medios europeos, los españoles son 1,78.
Las diferencias son pequeñas. Las diferencias fundamentales no se dan siquiera entre comunidades autónomas, si sale usted PISA, que creo que no. Se dan dentro de los centros entre niños de distintas clases sociales. El problema de Canarias es que tenemos un 29%, y eso sí que lo dice PISA, de niños de sectores socioculturales deprimidos, que son mayoritariamente los que fracasan. Francisco, brevemente. No, bueno, lo que tengo que decir es que yo me he leído el informe PISA, el general, me he leído el informe PISA que se hizo específicamente por encargo del gobierno canario, solo para Canarias, que sé que el informe PISA no habla de las universidades, pero que sí me he leído los rankings universitarios, donde las universidades canarias aparecen en los últimos lugares, y me leo los rankings internacionales, donde la primera universidad española, que es de Barcelona, es la número 200 para un país que es el número 12 en el mundo. Sí, me leo las cosas. Sí, pero me permite, Enrique, el tema de lo público, hay departamentos médico, educación, etcétera, etcétera, que seguramente no se está pidiendo, al menos que yo sepa, no se ha pedido nunca la eliminación de exceso de personal. Al revés, habrá que fortalecerlo. Pero en otros departamentos de la comunidad o del gobierno sí que hay exceso de personal en departamentos concretos, y eso hay que intentar adelgazarlo. Y otros necesitarán gente, los que atienden a los pobres, por ejemplo. ¿Seguimos, Leopoldo? Sí. Bueno, yo un poco en esta línea creo que hay cosas que se han creado que no sirven para nada. Por ejemplo, ustedes son testigos, se creó un comité de inversiones porque ustedes sugirieron, creo que fue el señor Grisaleña en personal, que denunció que en el sur de Gran Canaria, José Carlos Francisco puede decir lo mismo, sobre el sur de Tenerife hay un montón de infraestructuras pendientes de autorización. Yo creo que pasan de 200.000 millones de las antiguas pesetas, lo que hay pendiente de inversión, o sea, creación de riqueza y de puestos de trabajo. Como esto está parado por medio ambiente y como hay más de una decena o veintena, de planes generales de ordenación parados también, y la maraña administrativa no la desenreda ni el que la inventó, que fue el propio gobierno, bueno, yo lo que digo es, ¿para qué se crea ese comité de inversiones que no sirve para nada? Porque ni se reúne, ni acuerda, ni dice. Es decir, estamos en lo mismo de siempre. El gobierno a su bola, propaganda, publicidad, ustedes, no digo que cómplices, pero callados, o no presionando lo suficiente, o no denunciando con agallas lo suficiente, y todo el pueblo llano sufriendo las consecuencias. Bueno, si me permite, voy a intentar ser lo más resumido posible. Y después, si quiero, voy a detallarlo con más tranquilidad en lo personal. Pero ese comité de inversores, yo diría que va a ser un acierto. Y le voy a decir. Pero hace 3 meses que se quedó. No, hace un mes escaso. El acuerdo fue que todas las semanas, antes del Consejo de Gobierno, presidido por el presidente y ese grupo, digamos, de personas, de técnicos que le acompaña, vamos a reunirnos, y las dos organizaciones empresariales recibimos información de las sectoriales que tengan un proyecto, una iniciativa estancada, pendiente 1 año, 2 años, 5 años, y hay 2 formas de resolverlo. Una es llevando al promotor, llevando, digamos, al arquitecto, explicándole el por qué este proyecto no sale, y dentro de la legalidad vigente intentar desbloquear muchos proyectos que en este momento están bloqueados. Yo diría que este comité de inversiones va a ser un comité positivo. No sé si... Me habla usted de 5 años parado un proyecto. Sí, eso es otra cosa. Bueno, yo puedo hablar de proyectos de 22 años que se están desbloqueando. Por ejemplo, un proyecto de un centro comercial de los hermanos Domínguez en el norte de Gran Canaria, que se está desbloqueando ya. Si Dios quiere. Después nos encontramos la cara opuesta de la moneda. Es decir, ahora mismo en Gran Canaria hay un hotel, hay una empresa, una gran empresa, una multinacional española, que quiere construir un hotel, derribar el Hotel Oasis y construir uno nuevo. Tiene la licencia, se han destrabado todos los elementos administrativos, y ahora son los empresarios los que se pelean para que se haga y para que no se haga. Es decir, explíqueme usted un poco esto. Hace poco tiempo también asistimos a otra polémica similar, donde una empresa de Santa Cruz de Tenerife, el Oro Parque en concreto, quería instalarse en Gran Canaria y no se instaló, no porque la administración le puso traba, sino porque le pedía el dueño del terreno una barbaridad, más del doble de lo que valía, y era imposible hacer la inversión. Brevemente. Sí, bueno, sí. Si quieres, José Carlos, o si quiere comienzo yo. Sí, en el tema del Hotel Oasis, que es lo que hablamos, la cadena Río, yo diría que el Hotel Oasis es un ejemplo, históricamente hablando, es un referente en la hostelería en Canarias, y en Canarias en particular, en la zona de Maspalomas.
Con el paso de los años ha tenido 2 reformas, pero los hoteles están obsoletos. Estamos cansadísimos de decirle al gobierno de Canarias que nuestra planta obsoleta hay que mejorarla, hay que hacerle todo lo que sea. Y cuando llega el momento, son los empresarios los que empantanan la situación. Bueno, yo diría que ahí ha faltado diálogo. Yo diría que no debíamos de ¿Entre haberlo... empresarios o con la administración? Porque la administración ha hecho... Ha faltado diálogo en este caso entre los empresarios, porque la licencia estaba. Por tanto, es un diálogo entre empresarios. No deberíamos de haberle llevado a la luz pública, sino sentarnos, porque esto en el conjunto nos va a hacer un daño enorme al sector turístico, que es de lo que en este momento estamos viviendo. Francisco. No, nada, el otro tema particular que yo conozco perfectamente la posición del Oroparque. El Oroparque es respetuoso con las decisiones de la administración y de los privados. Están buscando terrenos, los terrenos están en un precio que el Oroparque ha considerado que para lo que quieren hacer no es rentable, pero obviamente es legítimo que los propietarios por su terreno pidan lo que consideren oportuno. Y el Oroparque yo sé que sigue muy interesado en Gran Canaria y que creo que con casi toda probabilidad hará alguna inversión en Gran Canaria porque le interesa al mercado, pero que el Oroparque no está ni desesperado, ni agraviado, ni nada, ¿entiende? No, si los agraviados somos nosotros, es decir, los que necesitamos que hayan inversiones. Pero yo te puedo añadir, lo que es una pena es que la predisposición del propio ayuntamiento era de recalificar ese terreno, que no reunía las condiciones para hacer lo que iban a hacer, y que la cabezonería o el egoísmo de un empresario de una cosa que no vale nada, y que se le vaya a recalificar, resulta de que siga con esa cabezonería, con el egoísmo de ganar más. Yo diría que eso son situaciones... Es que casi hay que pedirle disculpas al Oroparque, los Gran Canarias. Estamos, como decía, entrando en la fase en la que, bueno, quizás alguna sonrisa como la de Manolo ahora se ha deslizado después de un tema crudo, duro, el paro, se te pone cara de lo que se te pone. Vamos a abrir un paréntesis para un poco distendernos y respirar. Cada semana en el envite viene Aarón, el enterado, como mismo se presenta, sabe de todo, quizá de nada, en fin, a ver qué nos va a contar Aarón Gómez esta noche. Aarón, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Patricia. Buenas noches. No me tientes porque tengo un compromiso sentimental con Mili, así que no me estés tentando. Buenas noches a todos los invitados, ¿qué tal? Y bueno, a todos los periodistas, invitados también, ¿no? Antes que nada, disculparme de que la semana pasada no pudiera venir Carmelo, que después del programa se ve que no salió muy bien al no estar yo, porque Carmelo me llamó por la noche llorando, me dijo, Aarón, con esa voz cálida que tiene él, me dijo, Aarón, vuelve, por favor, vuelve. Y lloraba, ¿no? Y yo dije, voy a intentar. Tuve un problema gástrico, se ve que lo que es la pared del epitafio, al tocar con el jugo mántrico, el epíglote no subyugaba bien, no obturaba y yo subyugaba. O sea, yo subyugaba por activa y por pasiva. Pero fue debido a un pulpo en mal estado, un pulpo duro, porque yo ya les he dicho siempre que tengo el truquito para que el pulpo les quede tierno. Y hoy, como estamos cerquita de Navidad, lo voy a decir, ¿vale, Carmelo? Lo voy a decir, el truco para que el pulpo te quede tierno, porque Navidad es una época bonita, una época para dar, una época para dar, para los árboles de Navidad, para las bolas de Navidad, para los anuncios de perfume, que ya están llegando los anuncios de perfume, ese anuncio de perfume que no entiende nadie, que se ve un árbol y una chica sale detrás y dice, c'est pour moi. Y se va, ¿no? Que tu madre se queda así, y dice, ¿esto qué es? Total, va a comprar la garrafa de 5 litros de Brummel de toda la vida, mi padre lleva oliendo a Brummel desde que nació. Entonces, el truco para que el pulpo te quede tierno, ¿cómo es? Tú coges el pulpo, lo compras vivo, ¿vale? O te vas al mar y lo pescas, pero lo pescas y le dices, vamos a dar una vuelta, no con agresividad, una cosa bonita. Te lo llevas, le pones en el coche el cinturón de seguridad, cuidado que se escurre, vas hablando con él de su vida, con el pulpo, ¿vale? Que te cuente si un choco le intentó robar o está saliendo con un agua viva, lo que fuera, que ponga el música, lo que quiera, Octopus Garden de los Beatles, lo que él quiera, ¿vale? La banda sonora del James Bond, de Octopussy. Cuando llega a casa creas un ambiente, ¿vale? Con velitas y tal, ves una peli buscando a Nemo, un documental de lo que él quiera ver, y después pones una olla con agua tibia, ¿vale? Y le dices, te hace un jacuzzi, y entonces lo metes dentro. Y mientras le vas subiendo la temperatura, le vas cantando una canción bonita para que él se enternezca, una por ejemplo de Pedro Guerra, esa de Contamíname. No, una cosa así, o esa no, porque a lo mejor se contamina. Ese es más o menos el truco, ¿vale? Yo he estado pensando, duele, ¿vale? Pero es un sano ejercicio, lo recomiendo. He estado pensando y digo, me voy a presentar a las próximas elecciones. He creado el frente de perfil y de lado, el partido del enterado, en el que me voy a presentar las que haya, sean de aquí, de España, las que haya, ¿sabes? El rollo está en el poder. Entonces, ¿para qué? Para unirnos, porque es una época en la que hay que unirse, no hay que estar desuniéndose. Juntos podemos sobrellevar esta crisis que nos acongoja, perdón. Juntos se puede sobrellevar esta crisis, juntos podemos salir, juntos podemos hacer que la vida sea mejor, and everything's gonna be alright with our iPads and iPhones and everything, ¿vale? Y entonces,
es momento de unirse, como digo, porque la independencia en Cataluña pues no está saliendo bien, está más o menos, ¿vale? Y aparte, la independencia, que es una palabra que proviene de in, que es dentro de, depende, que a lo mejor, N, que es la inicial de noviembre, y CIA, que es la inteligencia americana. Entonces, independencia vendría a ser, en noviembre no, más o menos depende de la inteligencia americana. Así que tampoco voy a fomentar la cultura, ¿vale? Cultura con tilde. Y también voy a potenciar un turismo de calidad, ¿vale? Aunque yo no soy muy de playa, porque en la playa está todo el mundo ahí cuadrado con los dientes blancos y todos bronceados. Yo llego allí todo blanco y con los dientes bronceados, entonces yo no soy muy de playa, ¿sabes? Pero también el Frente de Perfil y de Lado, el Partido del Enterado, va a preocuparse de un tema que nos tiene a todos los canarios muy preocupados, que no es ni la sanidad, ni la cultura, ni el paro, ni la liga de fútbol, ni nada. ¿Qué está pasando con las moscas? ¿Vale? Porque todos tenemos moscas en casa, ¿verdad? Todos tenemos moscas en casa y todos no decimos nada porque va a decir, no, a ver si va a pensar que soy un no, todos tenemos moscas en casa, es un tema que no se habla, pero están ahí, ¿qué quieren? Están llegando pateras de moscas, ¿por qué huyen? Están invadiéndonos poco a poco las moscas, además tú las ves ahí, yo tengo una que me quiere decir algo, porque estoy acostado y están... ¿Qué me quiere decir? Además las ves ahí, que van por la carretera vieja, que no van de allí para acá recto, por la autopista no van dando vueltas. Cada vez que quieren salir hay una alerta y vuelven a entrar, lo investigaremos. Querrán decirnos que el país huele. Y también otro tema, ya por último, Carmelo, que quiero tratar, que lo haremos por las herramientas sociales típicas, Facebook, Twitter, Twenty, es algo que nos preocupa también a todos los españoles, es el WhatsApp. Al final va a ser de pago, ¿no? ¿Vale? ¿Qué va a pasar con el WhatsApp? Porque nos podrán hacer pagar por educación, nos podrán hacer pagar por cultura, por sanidad, pero no nos van a hacer pagar por el WhatsApp. Hasta ahí podíamos llegar, eso sí que es una revolución. Así que no se olviden y voten por mí, por el Frente de Perfil y de Lado, el Partido del Enterado. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Aarón. Bueno, a eso de que nos hacen pagar por todo es cierto. ¿A ustedes se les ocurre algo por lo que falta pagar a los empresarios o sugerirían, una mala sugerencia, algo que pueda el gobierno todavía aplicar, más copago en algo? ¿Se maneja ustedes que son miembros de las patronales? A ver, mejor no dar ideas, ¿no? No, porque sepan que va a ocurrir. No, yo ¿Cuál creo viene que viniendo? ¿Cuál viene ya? No, yo creo que ¿Algún copago? No, yo creo que ya está. El copago, sobre todo, se ha puesto muy de moda en sanidad. El tema de las recetas, que ya venía de hace tiempo. El tema farmacéutico, que ha subido. Eso es copago también. Y bueno, hay mucha gente que habla de copago por el uso de los hospitales en pagar la alimentación o también, parte de la alimentación. En fin, claro, posibilidades claro, hay muchas, pero yo creo que mejor, es no dar ideas. No dar idea. Patricia, entramos en tu tiempo de fototest, tienes a los invitados, cuando quieras. Pues sí, yo les pediría que miraran ahora la pantalla, porque es en la pantalla donde van a aparecer esas fotografías. La primera que vamos a ver, y está a punto de entrar, esta es la foto de la Asamblea General de las Cámaras de Comercio, que se inauguró pues justo hace una semanita ahora en Madrid. El Gobierno de España está hablando de esa nueva normativa, de ajustes, de recortes. Hemos hablado aquí de las cifras del paro, de esos casi 5 millones de parados. Se ha hablado de ajustes, usted, señor Francisco, lo ha hecho en concreto de los empleados públicos, de esos recortes, pero cabría preguntarse también si sobran organizaciones empresariales. ¿Qué es lo que opina usted? Bueno, las organizaciones empresariales nos estamos ajustando desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, en el caso nuestro, en Tenerife y en Gran Canaria hemos reducido personal bastante, de manera importante. Las cámaras de comercio que han dejado de recibir cuotas obligatorias están reduciendo, todas las cámaras están reduciendo de manera importante su personal, e incluso el futuro de las cámaras se estaba, entre otras cosas, decidiendo o discutiendo en esa reunión de la foto, y algunas asociaciones empresariales incluso han desaparecido, ¿no? Sectoriales pequeñas. Por tanto, nosotros vamos con las empresas, o sea, estamos haciendo ajustes importantes. O sea, si le digo que los ajustes nuestros son entre el 25 y el 50%, no me voy a quedar ni largo ni corto, ahí estamos, en ese margen. 25-50%, señor Guirzaleña, también en Gran Canaria se ha producido ese recorte. Sí, estamos obligados a recortar porque las dos confederaciones tienen un personal fijo y luego tienen un personal que se contrata en relación a los trabajos externos que tengamos que hacer. Y por tanto, no hay, digamos, una formación, no hay esa colaboración
pues tenemos que ir eliminando según van acabando los contratos. De cualquier manera, yo quiero aclarar dos cosas muy importantes, porque hay un desconocimiento, o las personas no saben lo que es la Cámara de Comercio y lo que son las organizaciones empresariales, sobre todo la COE. La Cámara de Comercio es una institución de derecho público que era de obligado pago, y por lo tanto lo que ha hecho el gobierno de Zapatero es suprimir la obligatoriedad, y el gobierno del PP está barajando la forma de que las cámaras sea una institución, sigue también de derecho público, pero que sea de servicio para comercio exterior. ¿Qué es lo que tiene que ser? Lo que saben hacer históricamente. Por tanto, y las confederaciones dentro de la COE es lo que representa al tejido empresarial. Por tanto, es un tema que hay que comenzar a informar, porque la representación empresarial las tienen las organizaciones empresariales, bueno, y las pues cámaras... aclaramos esa duda. Nos vamos a ir muy rapidito a esa segunda imagen, una segunda imagen que representa también un tema del que se ha hablado mucho en la calle en estos días, es esa subida de tasas del ministro Gallardón y de si la justicia va a seguir siendo igual para todos. ¿Qué opina? Este es el otro ejemplo de copago, el de las tasas judiciales, ¿no? Sanitario. Yo creo que ahí había un tema que algunos decíamos, y es que, hombre, que tampoco a veces la justicia la estábamos utilizando para cualquier cosa y para todo, ¿no? Porque entre otras, era muy barata, ¿no? Y en algunos casos presentar una demanda, presentar una querella era gratuito, y en fin, había mucha gente que jugaba con eso. Y una manera de moderar ese uso pues podían ser las tasas. Lo que me están diciendo las personas que trabajan en los juzgados, abogados y procuradores, incluso algún juez, es que el tema no es tanto un tema moderador, es que es un tema hasta de alguna manera confiscatorio, y les preocupan bastante en el contencioso administrativo, es decir, en las demandas con la administración, donde hay un porcentaje, la tasa es un porcentaje de lo que demanda, y en ocasiones las demandas con la administración son importantes, y como además si tú ganas el juicio a la administración no la condenan a costa, pues resulta que tú siempre, el ciudadano, va siempre a pagar el coste de esas tasas, aunque gane. Señor Grisaleña. Sí, está en la misma línea, pero la justicia yo diría que tiene que ser más plural. Y por tanto, lo que no puede ser que sea que haya una justicia realmente para los que más poder tengan. Diríamos que ahí, por una parte, sobrecargamos a la justicia, pero por otra parte tenemos que ser más coherentes en el sentido en que la justicia tiene que ser para todos. Bueno, tercera imagen de la noche. Empleados públicos que no van a recibir la paga extra de Navidad, todo el mundo pues un poco conteniendo el gasto por miedo a lo que pueda pasar. ¿Va a ser esta la peor campaña de Navidad, la más dura? ¿Qué opinan ustedes, señor Grisaleña? Pues yo siempre he dicho que a los funcionarios no hay que quitarle ninguna paga. A lo mejor tendríamos que reducirle algo de sueldo, pero no jugar con el sueldo global. ¿Por qué? Porque son los funcionarios los que realmente consumen en esta fecha o durante todo el año, porque tiene un sueldo más estable, y por lo tanto eso va a causar algo negativo. Por lo tanto, mi opinión es que a los funcionarios no hay por qué quitarle paga, sino a lo mejor prescindir de aquellos que realmente no tienen sentido en este momento, porque había un exceso de personal en muchos departamentos que hoy no tienen sentido. Bueno, la misma línea de lo que ha dicho el señor Francisco. Sí, me apunto, ¿no? Para no repetirme. Bueno, la última fotografía que vamos a ver, pues está a punto de aparecer en pantalla. Bruselas, la eterna pregunta, rescate sí, rescate no, parece esto el cuento del lobo, ¿no? Bueno, el tema del rescate cada vez se aleja más un rescate. Si me preguntaras esto hace 2, 3, 5 meses, te hubiera dicho a lo mejor que casi que es inmediato, ¿no? Probablemente, ¿no? Ahora te diría que creo que hay más posibilidades de no rescate que sí rescate. El rescate va a depender de si somos capaces de aguantar la prima de riesgo por debajo de los 400 puntos. Actualmente está, no sé en cuánto está hoy, pero está en 380, 360. Mientras esté en estos niveles, con mucha probabilidad no va a haber rescate. No debemos olvidar que
para la banca se le aceptaron 100.000 millones, van a ser utilizados la mitad y nos quedan incluso otros 50.000 que podrían ser utilizados para otros menesteres, ¿no? Por lo tanto, hay un margen que no había antes y que ahora sí hay para seguir sin rescate. Por lo tanto, aunque esto de ser agorero, me parece que la situación ahora yo la veo como posible seguir como estamos, o sea, con las medidas de ajuste y tratar de cumplir los déficits, que no los vamos a cumplir, pero que espero que nos acepten el incumplimiento por moderado, ¿no? Señor Grisaleña. Mire, yo a lo mejor hay pocas cosas que discrepamos, pero en este caso yo siempre he dicho, o mi opinión es, el rescate, con todos los recortes que ha hecho el país, sin obligarlo al rescate, si hubiese llegado a ese rescate, lo hubiésemos pasado muchísimo peor de lo que ya lo estamos pasando. Por tanto, yo me alegro que poco a poco vayamos saliendo de esa burbuja, que no sea necesario ese rescate, pues ya tenemos el ejemplo de Grecia y de Portugal, que realmente lo están pasando francamente mal con tanto rescate, porque no hay de dónde sacar, y la situación en la que es. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por este análisis. La pregunta queda en el aire: ¿rescate sí o rescate no? A cuenta de una especie de cuenta atrás en la que, como decía uno de los invitados, quizás se está alejando ya esa posibilidad. Vamos a ir a la casa de dos de los espectadores más fieles de este programa, Wilson Roth. Haremos también vacaciones en un envite además que coincide con... Tío, venga, que vas a llegar tarde de... ¿Qué pasa, tío? ¿Empezar el programa? Oh, en casa, niño, por fin. ¿Qué te pasó? Nada, que mi jefe quería hablar conmigo cuando terminara de currar, tío. ¿Sí o qué? ¿Problema? Nah, solamente era para decirme, Wiso, ¿sabe usted que esta semana es la segunda vez que llega tarde? ¿Qué conclusión le saca todo esto? Digo, que hoy es martes. Te digo yo, el tío. Pero, tío, ¿cómo se te ocurre decirle eso? Claro. Y encima ahora que haces vestido de traje, Wiso, si tú trabajas en una pizzería. ¿Qué has visto? Pizza gourmet. Ahora quieren que vayamos con traje a repartir las pizzas a las casas. Y yo no te digo a ti que... Sí, que no saben qué inventar. Claro, se la corra, te está todo liando la lata, macho. Oye, por cierto, hablando de curro, ¿cómo te fue a ti la entrevista esta mañana? Bien, bien, ¿no? Estuvo bien. interesante, claro. Lo típico, terminé y me dicen, bueno, ya le llamaremos. Le digo, llamaremos nada. Desen prisa porque yo tengo a 3 compañías que están detrás de mí. ¿Tienes? Coño, no me hayas dicho nada, tío. ¿Tú ves? Coño, Wiso, vamos a ver. Ya tú lo sabes. La de la luz, la del agua y el cobrador del frac. Que está ahí en la puerta todo el día. Por cierto, me lo acabo de encontrar. Sí. Que tenía hambre. Digo, pues espérate. No, tío, la cosa está fastidiada, macho. No, antes de irme me dice mi jefe, Wiso, en esta empresa necesitamos gente responsable que no proteste y que trabaje de sol a sol. Digo, bueno, si quieres mañana vengo antes y te ayudo a buscarlo. Te digo, Sí, ¿pero qué pretendes? Vamos a ver. No, yo con esta gente también de la entrevista, yo los vi que no eran serios y yo mañana voy a otra también. Tengo otra ahí para trabajar en el aeropuerto, a ver qué tal. ¿En el aeropuerto? Mira, tío, no me hables de aeropuertos, colega, que ya les vale. A los ¿Qué te aeropuertos. pasó en el aeropuerto? El otro día que me fui de viaje, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, me voy con hambre, me voy a comprar un sándwich, jamón y queso y tomate, una loncha de jamón, una loncha de queso y un tomate cherry para darle gusto. 7,50 €, muchacho. Pero es que si me dice la tipa, mira, si quieres se puede llevar la oferta, que es con agua. 12,50 € con agua, ¿vale? 25 mililitros. Entonces, ¿Estamos locos o qué? Vamos ya, hombre. Digo, no. Están flipando, hombre. Yo no sé para qué es la entrevista, eso sí. Si es para vender sándwich, le digo que no, eso es una estafa. Claro que no, hombre. Hombre, yo tengo la sospecha de que es para esta gente que hace la megafonía. Ah, ese está guapo, el curro ese está Sí, guapo. pero yo no le veo sentido, porque ¿qué voy a decir? Señores pasajeros, les recordamos que en este aeropuerto no se hacen llamadas por megafonía. Que no tiene sentido. No, la verdad es que no. Claro, yo digo, ¿esto qué es? ¿Mala leche? ¿O no? Mala leche no vale, agua. Que la oferta era con agua, tío. Ya les vale a los colegas esto, con agua. ¿Qué? Agua. Se celebra en Bruselas, de la que depende ¿Qué? la vida de todos nosotros. Aquí y en cualquier lugar de Europa, pendientes de eso, como de la Eurocopa. Yo ya me perdí ya. Ah, no, bueno, es la... Y felicidad Sí, de los sí, Por cierto, ¿tú le haces el bocata al pendientes, del casi frac? como una metáfora Yo no. de los ¿Qué temblores pasa? de la isla del Hierro. Sí. Una metáfora porque ahí sigue pasando. Nos dan pie Wilson Roth, que son muy agudos en sus sketches, a hablar de un tema, aunque sea brevemente, en qué puede buscar trabajo, y esto ya es cambiar la sonrisa, en ponerse serio, la gente que está en paro desde en noviembre, muchos más. ¿Hay algún nicho, como suelen decir, de trabajo que ustedes puedan decir, sugerencia a la gente que nos está viendo, y en qué busco yo trabajo a partir de mañana? Bueno, yo les puedo decir que buscar trabajo es difícil.
ahora Pero no digas eso solo. de cara a la campaña de Navidad, claro. Puede haber muchas ofertas hasta después de Reyes, pero yo soy lo que digo que cualquier persona que quiera ser emprendedor es una oportunidad realmente muy importante. Ser emprendedor hoy, tener iniciativas propias, yo diría que es un paso adelante, porque buscar trabajo, propiamente dicho, es complejo y difícil. Y buscar, ser emprendedor, como ha hecho Grisaleña, en lugar de ir, como siempre, a buscar trabajo, pero a coste cero, sin inversión cero, porque no hay financiación. Pero hay miles de canarios que han entrado en los últimos meses como emprendedores y autónomos, creando su propia empresa, muy pequeñita, algunos aprovechando el pago del desempleo de una sola vez, adelantando el desempleo, y otros pues con los recursos que han podido, y bueno, porque han visto que como los empresarios no les damos trabajo, los que ya estamos instalados, pues se lo tienen que generar ellos mismos, ¿no? Y esta gente, seguro que de esos miles saldrán buenas empresas de futuro. Estamos ya en la recta final en la que hay 30 segundos, por el orden en el que fueron presentados por Patricia, para que nuestras cámaras lo tengan también más fácil. Jorge, 30 segundos. Bien, yo dentro del debate que hemos tenido aquí, sobre todo entre lo público, lo privado, yo creo que al final todo lo público es bueno ni todo lo privado es bueno, ¿no? Hay que buscar sobre todo la eficiencia. Y dentro de esa eficiencia es bueno tener referentes. Hemos hablado del caso de Díaz Ferrán, por ejemplo, bueno, pues que yo creo que para mucha gente pues que está viendo la situación difícil, ver un señor que ha presidido, por ejemplo, pues una confederación de empresarios, ha liderado una confederación de empresarios y que ahora se le pille en este asunto de evasión de dinero, bueno, pues yo creo que es mal referente, igual que hemos hablado otras veces de los políticos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que poner la mirada. Leopoldo. Sí, yo creo que el empresariado en principio merece toda la consideración social. El que haya un mal empresario o un empresario que delinque, también hay periodistas que son delincuentes o son mala gente, o médicos o qué sé yo, funcionarios, gente de toda calaña, ¿no? Pero a mí lo que me interesaría es que, no sé, que se tratara por parte del gobierno de agilizar un poco todo eso que está atascado y que puede crear riqueza. Y luego que se explique si hay que tomar medidas impopulares en línea con lo que hemos hablado aquí, que hay que prescindir de empleados públicos o de determinados departamentos para adelgazar la administración, que se explique. Hay que explicarlo. Los gobernantes tienen que ser sinceros con sus ciudadanos y ser transparentes y explicar si hay razones objetivas, pues hay que hacerlo. Me parece que eso es importante. Y luego que se firme ese pacto que habíamos anunciado por el empleo, por la economía y por la cohesión social, que en alguna medida es ese pacto de la pobreza que yo decía, para ayudar a los que menos tienen. Manuel Mederos. Yo solo una pequeña reflexión sobre lo que estamos haciendo los canarios respecto a uno de los elementos que son básicos, creo que es el único, de la economía, del sostenimiento de la economía canaria, que es el turismo. Si por mucho que hablemos de conectividad con África, de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, hoy lo que nos mantiene es el turismo, y en esto las administraciones están haciendo un esfuerzo importante por agilizar la tramitación, por tener las licencias a punto, por impulsar la renovación turística, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí los empresarios también tienen que arrimar el hombro, todos tenemos que arrimar el hombro, porque al final lo que quiere mi vecino, que es empleado de la construcción, es encontrar un empleo para mantener a su familia, y es ahí donde lo va a encontrar. Enrique. Sí, recordar el tema de las pensiones, que ha estado reciente, que no solo perjudica a nuestros mayores, sino a todos los que viven de ellos, entre ellos muchos de sus hijos y de sus nietos. Y luego decir que con respecto al déficit, que no me dio antes tiempo de hablar, me parece un dogma que yo no comparto. Y luego, entre el déficit y la atención a las personas, yo defiendo atender a las personas, y creo que ahora mismo lo que hay que hacer, entre otras cosas, es recaudar, no solo recortar, sino recaudar más en las administraciones públicas, y eso se hace poniendo más impuestos a los que más ganan. Enrique, muchas gracias por la brevedad. Estamos ya en la recta final, nuestros invitados tienen también su tiempo para despedir el programa, ya prácticamente fuera de tiempo. Grisaleña. Bien, yo el mensaje que tenemos que enviar es que hemos pasado una etapa difícil, compleja, año tras año con más dificultades, pero por fin vamos a hacer un poquito más de sacrificio y esperar que avance el 2013 para comenzar a ver ese túnel que con tanta ansia estamos esperando. Francisco. Al hilo de lo que habéis dicho, lo privado no es superior a lo público, es distinto, cada uno tiene su espacio. Explicar
y decir la verdad siempre es bueno y a tiempo. Por ejemplo, yo creo que el gobierno debió hace meses decir que no iba a actualizar las pensiones porque no se podía y no mantener esa incertidumbre. Los pactos son importantes en la medida en que a lo mejor no solucionan mucho, pero al menos transmitimos que estamos de acuerdo. El turismo sigue siendo la clave, efectivamente, y para los ciudadanos las cosas van a seguir difíciles. Todo depende mucho de lo que cada uno haga, no solo de lo que los demás hagan por uno. Pero pienso honestamente, yo siempre he sido muy pesimista quizás y muy alarmista en ocasiones, pienso honestamente que en el segundo semestre del 2013 dejaremos de caer y empezaremos a subir. Y creo también que un plan de dinamización europeo se producirá después de las elecciones alemanas y después de que los gobiernos europeos hayan hecho los ajustes, y que ese plan es el único que nos puede sacar del marasmo económico en el que estamos inmersos, ¿no? El famoso plan de crecimiento, ojalá que llegue, pero habrá que esperar para septiembre, por lo que ha dicho. Las elecciones en Alemania son en septiembre. Septiembre-octubre, sí. Señor Francisco, señor Grisaleña, presidente de las dos patronales canarias, gracias por haber estado con nosotros en este envite. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Patri y compañera Patricia, hasta siempre, y un beso para Emilia, que no lo olvidamos. Gracias, buenas Patricia. Noches, gracias. Muy buenas noches. Y a ustedes, compañeros, hasta una próxima oportunidad, como siempre, los periodistas que nos acompañan. Y a ustedes, muy buenas noches, gracias, hasta el próximo martes.